Hermanos, Dios le habló a su pueblo por medio del profeta Sofonías. Y lo hizo para que ellos se arrepintieran y se apartaran de sus caminos y evitaran así el juicio que vendría a su nación, como lo ocurrió años después con la invasión de Babilonia, porque no se arrepintieron. El propósito de Dios era que tuvieran temor, para que le adoraran y para que fuesen bendecidos. Y si nosotros analizamos, hermanos, estamos viendo tanta falta de temor de Dios en estos tiempos, que no somos nada diferente a aquella generación. Pero mi preocupación es más por aquellos que están en las iglesias, que vivan sin temor de Dios. Hermanos, el temor de Dios nos hace amar a Dios y nos hace ser humildes en la forma en que vivimos. Hablamos la semana pasada, dijimos que Dios a través del profeta había restaurado o quería restaurar a su pueblo. Luego hablamos de que Dios también quería guardar a su pueblo, a los que pertenecen a Él. Y hoy queremos continuar, hermanos, y terminar este hermoso libro de Sofonías, diciendo que Dios habla también de renovación. Es que al principio estuvimos hablando de juicio, de cómo Dios castigaría a causa del pecado, pero la otra parte del libro habla mucho de la gracia de Dios. Y la semana pasada dijimos que Dios levanta a un pueblo escogido, a un pueblo limpio de labios. Es decir, habrá un remanente, habrá un despertar por todo el mundo de distintas generaciones. Llamamos a este grupo un remanente del Señor, que siempre en todos los tiempos lo ha habido y lo habrá. Después de tantas advertencias al pueblo, hablándole de juicios, pues hace ver también que Dios no se complace simplemente en destruir a los pueblos, sino que Dios se complace más que nada en salvar y ser Señor de todas las naciones. Sí, Él traerá juicio, definitivamente. Y hablamos ya del juicio final. Hay juicios que son temporales en la tierra. Hablamos de eso. Y que vendrá un juicio final. La gente se olvida de que aunque Dios es amor, también es fuego consumidor. Y hermanos, la Jerusalén de la época de Sofonías estaba lejos de ser un pueblo humilde, un pueblo que honrara a Dios, lejos de una comunidad santa, como el profeta lo aclaró muy bien en los primeros 2 capítulos, hasta el principio del capítulo 3. Pero ahora Dios le da palabras proféticas a Sofonías para prometerles algo realmente que vendría. Si miramos el tiempo, comenzarían unos 630 años después, es decir, en Cristo. Un pueblo que será conocido por su humildad, un pueblo que no andará en mentira ni en engaño. Dice así claramente la palabra del Señor, el remanente de Israel. Fíjense, hermanos, ese remanente, habla de un remanente. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará ¿qué? Lengua engañosa. Hermanos, ¿quién es la verdad? Jesucristo. Y lo que esto significa, que este es un pueblo que va a andar en la verdad. Estará en Cristo, quien es la verdad. Claro que la implicación es que aquella generación no andaba en la verdad. Que aquella generación, al contrario, andaba en el engaño y en la mentira, que trae muerte y condenación.
Así que aquella generación más bien se regocijaba en su orgullo, en las vanidades y en la rebeldía misma a Dios, porque llegaron hasta adorar otras imágenes. Y hermanos, no es muy diferente a las cosas que vemos hoy en día. Además, no eran conocidos por la integridad. Por eso Sofonías usa este texto en el versículo 13, que habrá un pueblo que no estará en la mentira ni en el engaño. Pero si nosotros miramos a nuestro mundo, nos damos cuenta que existe una extraordinaria similitud al considerar, hermanos, la condición o el clima moral en nuestra propia cultura en el siglo XXI. Por ejemplo, en los Estados Unidos también tenemos un gran problema con la integridad, mis queridos hermanos, y vamos a decir, la fiabilidad. Es más, si ustedes oyen los testimonios de la gente por todos lados, cuando van a un mecánico, cuando llaman a un plomero, a un electricista, por todos lados hay testimonio de que le estafaron, de que no fueron honestos. Lo estamos viendo por todos lados, pero por ejemplo, según un reciente análisis del Instituto Cato, muestran un aumento de corrupción pública. Por ejemplo, en la capital de esta nación, en Washington, D.C., encabeza la lista con 469 condenas por corrupción pública del 2004 al 2023. El informe sugiere que los gobiernos más grandes, y esta es una gran diferencia entre el lado conservador y el lado liberal siempre quiere un gobierno más grande, el conservador un gobierno más pequeño, pero sugiere que los gobiernos más grandes y con más regulaciones tienden a tener mayores niveles de corrupción. Y esto se debe simplemente a que hay un mayor número de empleados públicos con poder discrecional. También al proceso burocráticos complejos que existen hoy en día que facilitan el soborno y la falta de transparencia en los permisos, en las licencias que la gente quiere tratar. Es decir, en Chicago, por ejemplo, decenas de concejales, mis queridos hermanos, han sido condenados. La lista sigue por todos los estados, pero yo no quiero aburrirle con esto, pero en Chicago decenas de concejales condenados por aceptar pagos para facilitar permisos de construcción y cambios de zonificaciones que no son permitidas. ¿Y ustedes creen que eso no existe aquí en Miami? Y que no existe. Hermanos, eso está en todas partes, en todas partes. En un estudio de estudiantes universitarios, el 85% de las parejas informó que uno o ambos habían mentido sobre pasadas relaciones o acontecimientos recientes. En otros se descubrió que las parejas de novios se mentían en una tercera parte de sus conversaciones. Tremendo esto. Miren, en el mes de mayo de este año, Francesca Gino, una supuesta experta en el asunto o el tema de la honestidad, de la Universidad de Harvard, fue acusada en este mismo mes de mayo pasado por falsificar datos en al menos 4 estudios académicos. Lo irónico de todo eso es que sus investigaciones todas trataban sobre cómo fomentar la honestidad. ¿Qué les parece? Así que, hermano, y este caso que es tan reciente ha sacudido al mundo académico y plantea preguntas profundas sobre la ética en instituciones que deberían ser modelos de honestidad. Hermanos, ¿qué esperanza entonces hay para el mundo si por todos lados vemos mentira, engaño, donde no prevalece la verdad? Y el mensaje de Sofonía enfatiza
en dos grandes verdades alentadoras acerca de Dios. La gracia de Dios, primeramente, puede transformar. La gracia de Dios puede transformar. ¿Quién lo cree? Lo creemos. Qué bueno. Gloria a Dios, que tenemos esa esperanza de que la gracia de Dios sí puede cambiar las vidas de las personas, mis queridos hermanos. No solo las cosas, sino a las personas. Dios dice en su palabra que en aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí. Es decir, ese día será un día de salvación total, completa y de gozo para ese remanente que ha recibido la gracia de Dios. ¿Quiénes son estos? Estos son los que confían, no en sí mismos, no en su capacidad, no en su espiritualidad, sino confían en Dios, en el nombre del Señor, en el carácter santo de Dios, en la capacidad de Dios de cambiarnos, de salvarnos. Sofonías 3:12, y dejaré en medio de ti a un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Este es el pueblo de creyente que Dios está levantando, mis queridos hermanos, aunque no perfecto todavía, pero es un pueblo levantado por la gracia de Dios de todas las naciones. Y por cierto, la palabra pobre allí no se refiere al pobre que no tiene dinero. Puede haber pobres y habrá más pobres que ricos en ese remanente, pero aquí se refiere a lo que Cristo dijo en la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que está hablando de gente que se ven en bancarrota espiritual delante de Dios, no tienen nada que darle a Dios, no se ven buenos, no se ven que sirven para Dios, pero confían en la misericordia, en la gracia de Dios, y Dios los bendice y los adopta como hijos. Y no solo esto, nos capacita para que vivamos una vida que le adore y le agrade a Dios. Así que estas promesas, hermanos, tenemos que decir que comenzaron a cumplirse desde que el Cristo resucitado envió al Espíritu Santo a cambiar nuestras vidas, a guiarnos para que podamos vivir conforme a la verdad. Y experimentar de esta manera, hermanos, el poder de la gracia redentora de nuestro Dios. No que seamos perfectos, hay alguien perfecto, no hay nadie perfecto que esté en la gracia del Señor, no hay ministro, no hay pastor, no hay cristiano, no ha habido uno que pueda decir que es perfecto. Mis queridos hermanos, lo seremos en los cielos, eso sí, pero nos dirigimos, hermanos, siempre a andar en la verdad. Ese es el pueblo de Dios, uno que busca andar en la verdad, que ama la verdad y se aparta del pecado y del amor a las riquezas y al amor al mundo. El apóstol Pablo nos recuerda esto, hermano, con cierta profundidad. Y un texto que a veces asusta a algunas personas, pero es bueno que analicemos estas cosas porque la palabra de Dios es clara. Dice, ¿no sabéis que los injustos, simplemente dice así, no heredarán en el reino de los cielos? Sí, vemos una sociedad, un mundo corrupto, de mucha injusticia, pero dice la palabra del Señor que el remanente no será identificado con esta gente. No heredarán el reino de Dios. Y dice, no erréis, para que nadie se equivoque, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Está claro eso? ¿Se entendió eso? Y podemos poner ahí, entre paréntesis, LBGT, todo eso que dicen hoy en día, ¿no? Porque hoy le ponen título a todas las cosas, ¿no? Género diferente y todo lo que quieran poner ahí. Pero dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo no lo dije. Eso lo dice la palabra del Señor. Si ustedes les molesta esto, bueno, póngase bravo con Dios, no conmigo.
Dice, y esto erais algunos, es decir, de ese remanente, algunos eran de este tipo de gente. Mas ya habéis sido, ¿qué, hermanos? Lavados por la sangre preciosa de Cristo. Y habéis sido, ¿qué? Santificados. Y habéis sido, ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Es decir, hermanos, la gracia de Dios no solo purifica posicionalmente, es decir, nos pone a bien con Dios en nuestra posición. Dios nos ve limpio, nos ve perfecto, pero también nos transforma en la práctica, es decir, nos lleva a una vida renovada, una vida que se dirige hacia esos cambios, que nos parezcamos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Este es el poder restaurador de la gracia de Dios, hermanos. Si no, ¿para qué predicar la palabra? Si no creemos en el poder de Dios, en el poder de la cruz, en el poder de Cristo, cerremos la Biblia y no prediquemos. Pero esta es la gran verdad de la palabra de Dios. Dios transforma y cambia vida con el poder de su gracia, mis queridos hermanos, por la obra de Cristo, por medio de la fe en Él. Y por supuesto que esta es la clase de convicción que usted y yo tenemos que tener. Y cada iglesia cristiana debe tener con deseo de compartir con firmeza y con gozo esta gran verdad. Pero volviendo al profeta Sofonía, hermanos, no parece que él está limitado a ese tiempo terrenal en que vivimos aquí, en que la gracia nos empieza a cambiar. Él está mirando sin duda más allá de esta vida física, cuando él habla y menciona ese día. Si ustedes notan, él dice ese día en que el remanente de Israel allí, o sea, refiriéndose a los salvos, aunque me dice el nombre Israel, pero este es el Israel espiritual, dice, no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará lengua engañosa en él. O sea que si nosotros miramos esto, hermanos, estamos viendo que habrá un mundo perfecto, un momento en que estas cosas de manera absoluta no existirán. Y la otra verdad que dentro de este punto es que, miren, nada de lo que Dios ha declarado quedará sin cumplimiento. Todo se va a cumplir en su tiempo. ¿Lo creen? Todo se va a cumplir, la palabra de Dios se cumplirá. Todas las cosas pasarán, pero no la palabra del Señor. Entonces, hermanos, va a haber una comunidad perfecta sobre el santo monte de Dios. Y esto solo puede ocurrir en un lugar donde quede totalmente eliminado el pecado. Para que no haya en manera absoluta mentira, engaño, quiere decir que no habrá pecado, no habrá orgullo. Este es un lugar especial, hermanos. ¿No anhelamos eso? Un lugar así. Ahora bien, si estas promesas de una adoración universal, perfecta, en el futuro eterno, a usted le llena de gozo, mi querido hermano y amigo, y de esperanza, deberá también motivarle a usted hoy a vivir por Cristo, a vivir precisamente una fe genuina mientras estamos aquí en la tierra. Si de verdad usted cree en estas promesas, ¿usted la cree, hermano? ¿Cuántos creemos en estas promesas del Señor? Amén. Si usted cree en estas promesas, hermanos, de vivir en una ciudad santa, perfecta, gloriosa, eternamente, donde no exista el pecado en lo absoluto, hermano, esto debe impulsarle a usted, motivarle a vivir la vida cristiana, esa realidad aquí en la tierra. La iglesia de Cristo no tiene espacio para perder el tiempo. La iglesia de Cristo necesita estar activa y predicando esta esperanza gloriosa y viviéndola. Es decir, lo que nos desvía a nosotros a veces es la mirada en las cosas del mundo. Por eso hay un pasaje que nos habla y nos dice, mas buscar primeramente, ¿qué? El reino y su justicia.
Pero muchas veces la mirada está hacia las cosas que lo que hacen es alimentar el orgullo, la vanagloria. Cuando dejamos de poner en primer lugar al Señor y todas sus cosas y toda su obra, entonces comenzamos a perder la mirada de ese lugar glorioso y no somos purificados, porque esa esperanza nos purifica, como vamos a ver más adelante. Pero el Señor Jesús nos enseña que en el cielo, allí entrarán este tipo de gente mansa, gente humilde, como Él dijo en su sermón del monte. Pero también dio un ejemplo en una ocasión, que empezó a lavarle los pies a los discípulos. ¿Recuerdan eso? ¿Se recuerdan lo que el Señor les dijo? Una de las cosas que les dijo. Le dijo, si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, ¿qué? Los unos a los otros, servirse unos a otros por amor, ¿no? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El Señor quiere bendecirnos, pero fíjense que tenemos que ser ese pueblo que represente esa manera del cielo, esa forma que el Señor nos enseñó. ¿Qué le parece? La humildad, hermanos, es la virtud que más debe mostrarse en la vida del creyente. Y creo que la humildad comienza a reflejarse en la obediencia, mis queridos hermanos, y en la gratitud. La persona que no es obediente no puede ser humilde. La persona que no es agradecida, esa no es humilde. Todo esto huele a orgullo, no a humildad. Y este es el espíritu de servicio y de humildad que el Señor quiere para nosotros, que nos identifica como herederos del reino de los cielos, y es la marca del amor activo, hermanos. Todo lo contrario al orgullo, que al final, ¿qué es lo que hace el orgullo? El orgullo al final daña las relaciones humanas y daña también la relación con nuestro Dios. Pero llegará ese día, hermanos. No se preocupen eso, que llegará ese día glorioso. Dios cumplirá todas sus promesas y ese remanente vivirá en un lugar glorioso y perfecto. Miren cómo el apóstol Juan lo veía en Primera de Juan. Él decía, amados, ahora somos hijos de Dios. Y miren cómo dice, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Usted y yo no nos podemos imaginar lo glorioso que va a ser eso. No tenemos una idea no podemos expresarlo, pero sabemos que cuando Él, refiriéndose a Jesucristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, y como Él es, seremos nosotros también. Luego, Juan hace un desafío. Después que dice eso, en el siguiente versículo nos desafía a los cristianos a responder, hermano. Dice, y todo el que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica. Muchos dejan de purificarse porque quitan la mirada en ese lugar glorioso donde van. Día a día tenemos que saber hacia dónde vamos. Estamos caminando hacia la gloria de Dios. Y eso tenemos que hacerlo ahora, hermanos. Así como Él es puro, nos purificamos en esa esperanza. Así que el reto, hermanos, en esta mañana es venir a Cristo, venir a la cruz del Calvario, venir con arrepentimiento, venir para consagrar nuestro corazón y nuestra vida al Señor. En cuarto lugar, Dios habla de dar descanso a su pueblo. Habla de que el remanente, y noten cómo menciona siempre el remanente espiritual, el remanente de Israel, como dice aquí, pero sabemos que no es el Israel en la carne, sino es el Israel espiritual, los que son de la verdadera fe. No hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Así que miren, hermanos, Dios como un gran pastor, porque habla aquí de apacentar como a ovejas, nos promete dar refugio
bueno, sí, refugio eterno tendremos, glorioso, pero también aquí descanso, parcialmente en este mundo, un mundo lleno de tragedias, lleno de problemas, lleno de enfermedades, lleno de aflicciones, que los tenemos constantemente. Hermanos, Dios nos da descanso. Es decir, nuestro descanso no está, sí, yo sé que es bueno coger vacaciones, pero nuestro verdadero descanso del alma no está ni en tener mucho dinero, ni en tener muchas vacaciones, no está en las cosas de lujo que tengamos. Nuestro verdadero descanso del alma está en Cristo, mis queridos hermanos. Y vivimos en una cultura tan agitada, quizás la cultura que más pastillas para los nervios y más calmantes se toman en este mundo. Pero el verdadero descanso está en Cristo. El Señor mismo dijo: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tenemos que obedecer al Señor. Y esta promesa es intrigante porque no solo promete paz a nosotros en medio de tanta lucha, tanta guerra, tantos problemas que hay en este mundo, sino que también esto habla de lo que significa la paz. Porque primeramente, cuando hablamos de paz, no es paz si primeramente no estamos a bien con Dios. Así que posicionalmente es lo primero, es decir, tenemos que estar bien con Dios. Esto es lo que hace la justificación. Si ustedes buscan esa palabra en la Biblia, significa puesto, justi, puesto correcto con Dios. Y cuando estamos bien con Dios a través de Jesucristo, hay paz. Pero también habla y describe, mis queridos hermanos, en la práctica, cuando vivimos como el Señor nos dice que vivamos, tenemos mayor paz cada día, produce paz el cambio de vida. Así que es un pequeño reflejo que podemos vivir aquí de lo que será en los cielos. Miren bien el texto, hermano, porque el texto significa que no habrá maldades, no habrá mentiras, no habrá engaño, no existirá nada de esto, sino que habrá perpetua paz. El creyente, hermanos, vive esperando ese día. Aunque viva una buena vida, aunque tenga buena posición, el verdadero creyente no pone toda su mirada en este mundo, sino espera ese Edén perfecto que Dios tiene para él, porque Cristo lo prometió. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y allí vamos a disfrutar siempre de la presencia de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Y siempre esto produce paz. Pero miren, cerca de unos 100 años, alrededor de unos 100 años antes, ya el profeta Isaías habló de estas cosas. El profeta Isaías dijo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y miren, el castigo, ¿de qué? De nuestra paz sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Quiere decir que sus heridas fueron la puerta abierta para que recibamos su paz, la que él da. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es la paz de Cristo. Así que tanto su obra redentora como su provisión nos permite a nosotros, como dice el versículo 3, dormir tranquilo, dormir sin miedo. Como nos dice el Salmo 23, yo sé que ustedes se saben el Salmo 23, ¿verdad, hermano? No sabemos el Salmo 23, qué maravilloso. El versículo 4 dice: aunque ande en valles de sombra de muerte, ¿no qué? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Hay una confianza plena. Podemos dormir en la boca de un cañón porque estamos asegurados de que Cristo está con nosotros y a favor de nosotros. En quinto lugar, Dios habla también de dar satisfacción y seguridad a su pueblo. Dice la palabra del Señor: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón. Jehová ha apartado, escuche bien, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos.
Hermano, la reacción apropiada para esta bendición que acabamos de leer es celebración, es gozo, es alegría. Y no se trata de una fiesta pasajera y algo emocional, de brincar y cosas así. Podemos expresarlo de alguna manera, pero aquí se trata de vivir gozosamente. De que usted cada día, en medio de los problemas, en medio de las pruebas, mire hacia dónde vamos, recuerde las promesas del Señor y sienta el gozo por la presencia de Dios en su vida. Así que no es simplemente una decisión de cantar, sí, cantamos y nos sentimos gozo cuando cantamos, ¿verdad? Al Señor con júbilo, levantamos nuestras voces de alegría al Señor, pero es más una transformación del corazón. Si usted le cortasen la lengua y no pudiese cantar, usted todavía podría sentir ese gozo y esa satisfacción, porque es algo del corazón. Israel en aquellos tiempos caminaba, hermanos, hacia un juicio inminente y hacia la muerte. Pero aún así, Dios le hablaba y le prometía un regalo inmerecido de su gracia que vendría por medio de Cristo. Y esto es motivo de alegría que nos llega a nosotros hoy, hermanos. Y finalmente, Dios habla de dar su gracia por medio de su presencia, su justicia y gozo sobre su pueblo. Y esto es algo para mí muy especial. El capítulo y el libro cierran o terminan aquí, hermanos, con una de las más hermosas escrituras de toda la Biblia. La profecía aquí pinta una imagen maravillosa de Dios reuniendo a ese remanente por todo el mundo y gozándose, Dios gozándose con ese pueblo. Noten primero la promesa en el versículo 17. Dice que Jehová está en medio de ti. ¿Y quién es Él? Él es poderoso y Él es salvador. Dice, salvará. Qué bueno, está entre nosotros y está con nosotros y está a favor de nosotros. Qué imagen tan tremenda, hermano. Nuestra salvación es un regalo, y no solo es un regalo de la gracia de Dios, sino es una victoria contra el mal, Dice la palabra de Dios en Efesios a través del apóstol Pablo, dice, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, ¿contra qué? Potestades, ¿contra qué? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, si usted cae en una selva y hay osos, y hay leones, y hay todos estos animales, usted se asusta y usted sabe que es peligroso, pero eso no se compara con esto que estamos viendo aquí, que vienen a devorar nuestra vida espiritual. Pero el Señor está con nosotros, a favor de nosotros, contra estas fuerzas que son reales y que quieren destruir su vida. Si usted se descuida un poco, le enreda, le desanima, le convence a coger otros caminos, hay que tener cuidado porque es real. Ahora miren la promesa por medio de Sofonía. Dice, el versículo 20, es el último versículo, ¿verdad? En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos. Wow. Miren, hermanos, es cierto que ellos regresaron del cautiverio de como unos 48, 50 años más o menos después de la invasión de Babilonia. Pero la forma en que Sofonía habla de este regreso, nos damos cuenta, hermanos, que es demasiado perfecto, demasiado optimista a la luz de lo que realmente ocurrió históricamente. Quiero decir que no podía limitarse a ese regreso de ese cautiverio, porque si ustedes miran la historia, el regreso a Jerusalén, hermanos, no fue nada popular. Ese regreso a Jerusalén fue horrible, fue con una cantidad de peligros y decepciones
mucha oposición constante. Así que si ellos leyeron estas palabras de Sofonías y entendieron que su regreso, aquel regreso era el cumplimiento de las profecías, estoy seguro que se habrían sentido decepcionados, porque no fue así como el profeta lo describió. Y por eso es que yo digo que había un mayor cumplimiento. Vendría a través de Jesucristo, se refería más a la semilla, a la simiente de Abraham. Mis queridos hermanos, es decir, serían pueblo liberado, pero de la esclavitud del pecado. O sea que el Señor iba a restaurar a un pueblo y reunir a un pueblo salvado por su gracia. Y cuando leemos el versículo 7, hermanos, sabemos que no se refiere solamente a los judíos, sino a de todas las naciones, de gentiles y de todas las naciones. Miren conmigo, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se goza en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti, ¿con qué? Agarre bien eso. ¡Wow! ¿Usted entendió eso? Que el Señor se regocijará por ti con cantos de júbilo. ¿Había leído usted esto antes? Hermanos, por toda la Biblia, nosotros podemos encontrar que Dios es cantado y alabado, ¿verdad? Por medio de los cantos. Pero aquí vemos que Dios es el que canta. ¡Wow! ¿Se puede imaginar usted esto? ¿A Dios cantando? Si Dios con pronunciar unas pocas palabras creó el universo, ¿cuántas maravillas haría nuestro gran Dios si cantase? Con su canto, más allá del cielo nuevo y de la tierra nueva. ¿Cuántas maravillas, mis queridos hermanos? Lo que les voy a leer aquí ahora no está en Apocalipsis, sino en el Antiguo Testamento, para que ustedes vean a través del profeta Isaías de nuevo. Miren. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para que siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Este es el gozo y la alegría del pueblo de Dios en la salvación plena. Pero todavía me impacta cuando recuerdo que Dios, cuando recuerdo el canto de Dios. Me quedo fascinado, hermano, sin palabras, aquí, de ver que Dios se alegra por mí, por mi bien, con todo su corazón y con todo su alma, como lo dijo Jeremías. Miren lo que dijo el profeta Jeremías: me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré, dice, de todo mi corazón y de toda mi alma. Así que, hermanos, fíjense, si ustedes van a Sofonías, las últimas dos palabras de Sofonías, el libro termina así, con dos palabras diciendo, dice Jehová, como diciendo, Él habló y Él va a cumplir. Todo lo que Él dice será cumplido. La pregunta es, ¿cómo vas a responder tú? ¿Cómo vas a responder tú, hermanos? Si te ves que es demasiado culpable para venir al Señor, yo quiero que recuerde lo que leímos en el versículo 15. El Señor ha retirado sus juicios contra ti. Hermanos, si usted piensa que no podrás caminar con gozo porque tienes muchos obstáculos, muchos problemas, muchos enemigos, quiero que recuerde estos dos pasajes que leímos. Dice, el Señor tu Dios es guerrero, victorioso. He aquí, dice la palabra, en aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores. El Señor se va a ocupar de cada enemigo nuestro. Y si crees que Él está demasiado lejos de ti, no siento a Dios, está muy lejos de mí.
Dice el versículo 15 que el Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Y quiero terminar con este análisis. ¿Cómo puedo reconciliar el hecho de que Dios ama tanto su gloria y se regocija tanto en su propio nombre, más que cualquier otra cosa, con el hecho de que Él se deleita en mí con canto? La respuesta yo la encuentro en el versículo 12 que ya leímos, mis queridos hermanos. Allí está. Dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que se refugiará en el nombre del Señor. Aquí está la relación entre el deleite de Dios en su nombre y su deleite en nosotros. Es decir, cuando usted se refugia en el nombre del Señor, Él se regocija en usted con cantos de júbilo. ¿Qué le parece? ¿Respondes hoy, mis queridos hermanos? ¿Quieres responder al Señor refugiándote en ese nombre glorioso, viniendo al Señor Todopoderoso que te ama, que ha dado todo por ti, que quiere que te sientas seguro en Él, que confíes en Él, que confíes en su palabra cada día y recuerdes sus gloriosas promesas? ¿Quieres venir así al Señor en esta mañana? Quienes hemos creído así en el Señor y hemos venido con arrepentimiento al Señor, reconociendo su maravillosa gracia, hemos sido adoptados como familia, como hijos del gran Rey. Somos hijos y somos ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos, regocíjase en el Señor. Que el Señor les bendiga a todos.